Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Temas y Debates. Les saluda Ricardo Sosa. En esta oportunidad, con una edición especial, hacemos un contacto hasta Casa Presidencial con el señor vicepresidente de la República, el doctor Félix Ulloa, quien es nuestro invitado en este programa, para poder hablar y que él pueda orientar a todos los televidentes y cibernautas de este proceso que se ha iniciado de consulta a nuestra Constitución de la República de El Salvador. Doctor Félix Ulloa, bienvenido. Muchas gracias por aceptar mi invitación. Gracias, Ricardo. Siempre es un gusto conversar contigo. Hacía días que no platicábamos y, por supuesto, con toda tu audiencia. Así que adelante, estamos a la orden. Gracias, doctor. Canal 67 en señal abierta a nivel nacional, cables Tigo y Claro y nuestras multiplataformas de redes sociales. Canal 67 El Salvador TV, el canal de las estrellas en El Salvador. Doctor Félix Ulloa, usted tiene una larga trayectoria como abogado constitucionalista. Antes de asumir el cargo de la vicepresidencia de la República de El Salvador, era muy conocido que usted era uno de los profesionales que impulsaba una serie de reformas a la Constitución. De hecho, con diferentes recursos individuales y a través de ONGs, el instituto y ejes del cual usted siempre estuvo liderando. Por lo tanto, no debe sorprendernos que usted es un luchador social y, por supuesto, ahora que tiene la posibilidad desde el órgano ejecutivo de poder desarrollar esta consulta. En efecto, Ricardo, y gracias a la confianza del presidente Bukele de delegarme esta honrosa tarea, vamos a poder desarrollar un proceso de consultas tanto a los sectores organizados, a las gremiales, a los distintos profesionales del derecho, pero también a toda la comunidad, porque este tema no es un tema de abogados. Este es un tema de nación, del pueblo en general, de dotarse de un marco normativo fundamental como es una Carta Magna. Y por eso es que, como tú bien lo dices, este esfuerzo que venimos realizando desde la academia, desde las arenas de la sociedad civil, ahora que estamos en el gobierno, pues sería dejar pasar esta oportunidad histórica de no impulsar este proceso de consulta a efecto de que pueda ser llevado por el presidente de la República con su liderazgo delegado por el pueblo, reconocido mediante el voto popular, para que lo pueda presentar al órgano legislativo, que es en definitiva donde se realizan todos los procesos de emisión de leyes, tanto leyes secundarias, infraconstitucionales, como en el caso de la reforma constitucional, tal como lo señala la misma Constitución en su artículo 248. Doctor Ulloa, siempre se ha escuchado, principalmente desde 1983, que nuestra Constitución es de avanzada, que es de primera generación, que es un modelo a nivel de América Latina. Incluso algunos abogados trascienden hacia otros continentes. ¿Cuál es su apreciación de la reforma y del espíritu de la Constitución de 1983 que cambió la filosofía de la que fue derogada? Bueno, mira, nuestra Constitución fue pionera no solo en América Latina o en otras dimensiones, como tú lo dices, en los años 50 del siglo pasado, porque fue una Constitución que incorporó en su seno las corrientes del constitucionalismo moderno europeo que había surgido después de la Segunda Guerra Mundial. Europa había sufrido, además de los grandes conflictos que azotaron pues, la región, regímenes totalitarios, tanto el régimen fascista en Italia, o los nazis en Alemania, o el estalinismo en la Unión Soviética. Entonces, una reacción después de la Segunda Guerra Mundial fue fortalecer los principios de las democracias
las democracias representativas, y darle ese aire de pluralismo a los sistemas políticos, porque en esos regímenes dictatoriales era una sola línea, la línea del partido que tomaba el control del gobierno y de la sociedad, la que se imponía. En los sistemas de democracia representativas era el pluralismo político, el pluralismo democrático, la tolerancia, el disenso, los que se permitían como formas de vida en democracia. Y además se le dio una connotación importante a los estados de derecho, porque los regímenes previos, que eran regímenes de cortes individualistas, liberales, no permitían que derechos fundamentales de la sociedad, de las comunidades, de colectivos importantes, se reconocieran. Y ahí pusimos en nuestra Constitución todo un régimen de garantías individuales que están en la primera parte, de la parte dogmática de la Constitución, y luego pasamos al régimen de los derechos económicos y sociales. Está reconocido el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, a la salud, es decir, los derechos económicos y sociales. Esa Constitución, que era pionera, también en la parte orgánica definió un Estado moderno para la época, porque El Salvador venía de un régimen de dictadura militar, de la dictadura de Hernández Martínez, del general, que del 32, que dio el golpe de Estado, hasta el 44, que fue derrocado, había mantenido un régimen dictatorial y casi a nivel económico de un sistema semifeudal. Entonces, la Constitución del 50 lo moderniza al Estado, crea instituciones de control como la Corte de Cuentas, por ejemplo, el régimen municipal para darle poder a los gobiernos locales, el régimen administrativo para crear funcionarios públicos que sirvan al Estado y no a un gobierno o a un partido, sino al Estado. Entonces ese Estado de la posguerra mundial, que ya lleva 70 años, es el que ya en el 83, con la reforma que se hace durante la guerra, se trata también de hacerle algunos ajustes. Tanto el 83 como los del 91 modificaron algunas instituciones del Estado. Por ejemplo, en el 83 se creó la Sala de lo Constitucional de la Corte de Suprema Justicia, que no existía. Ya en el 91 se creó el Tribunal Supremo Electoral, que no existía, era un Consejo Central de Elecciones el que había antes. Se creó la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la Policía Nacional Civil, o sea, se han hecho esos ajustes, pero como no fue una revisión integral, como sí la que se hizo en el 50, a estas alturas hay algunas instituciones que ya carecen ya no responden exactamente a la demanda de los tiempos actuales. Y por eso es que hemos dicho que la matriz constitucional de 1950, que sobrevivió a la Constitución del 62, ya sobrevivió a la del 83 y sobrevivió a la del 91, ya es momento de darle una revisión. No estamos hablando de trastocar las instituciones fundamentales o los principios en los que se asienta, que son los principios democráticos, el respeto al Estado de Derecho, el modelo republicano, la separación de poderes. Esos son principios fundamentales que no se mueven, pero hay unas normas que requieren actualizarse, sobre todo en la parte orgánica del Estado. Y ese es el objetivo de este estudio, actualizar la Constitución en esa materia. Señor vicepresidente, recuerdo muy bien en el gobierno del expresidente Mauricio Funes asumir un liderazgo importante a nivel nacional, tratando de influir en la administración del expresidente Mauricio Funes para que se desarrollara este ejercicio. Usted hablaba en ese momento de un concepto de seguridad y de revisión democrática, participativa. ¿Cómo logra usted en estos 15 meses lograr el apoyo del señor presidente Bukele e incidir para que él tome esta decisión y se anuncie a la nación la semana anterior este ejercicio? Bueno, como tú lo dices, hemos venido trabajando sistemáticamente en la propuesta de una reforma constitucional. Durante el gobierno del presidente Funes se lo planteamos incluso con una propuesta por escrito, pero
no le dio importancia o no lo vio como tema relevante. Es más, después en el gobierno del presidente Sánchez Serén, el doctor Fabio Castillo, que me acompaña en este proyecto, se lo presentó al presidente Sánchez Serén, quien también dijo que sí, que lo iban a hacer, pero al final no se llevó a cabo el estudio. Ahora que ya nosotros estamos en el gobierno, lo hemos hablado con el presidente Bukele, le hemos desarrollado cuál es la idea y la importancia del estudio, él lo ha comprendido y nos ha dado la oportunidad de desarrollar este proyecto. Creo que esa es como la lógica que ha llevado para que este tema, originalmente pues yo se lo planteé a través de una secretaría al presidente Pune, ahora me delegue el presidente Bukele la responsabilidad y esperamos estar a la altura de las circunstancias. Vamos a hacer un buen trabajo, va a ser una propuesta de reforma constitucional la más consultada, la más participativa, donde todo el mundo va a poder opinar. Aquí hay gente valiosísima que no son abogados, que no son políticos, que no son diputados, que no son funcionarios, pero que tienen mucho que darle al país. Tú, por ejemplo, que te has desarrollado toda una especialidad en estos temas de seguridad, creo que tu aporte sería fundamental porque El Salvador necesita tener una política de seguridad que esté basada, como tú lo has dicho en muchas ocasiones, yo te lo he escuchado, en una visión criminológica diferente a los enfoques que se hacen ahora, y esta es la oportunidad de escuchar a expertos en cada uno de los ramos, en este caso en el tema de seguridad, de criminología, a un Ricardo Sosa, como pueden ser otros profesionales en otras ramas, en la salud, en la economía, en la educación. Es decir, a todos se les da la oportunidad de que puedan presentar sus propuestas. Doctor, a una semana prácticamente de que se hace pública esta misión del señor presidente para su persona, ¿por qué se genera tanto revuelo? ¿Por qué hay tanta situación mediática en la cual ya sectores muestran su clara oposición a este proyecto de consulta? ¿Pudiera usted explicarnos cuáles son estos intereses fácticos que están detrás de proteger y de evitar que se discuta algo tan importante para el país? Fíjate que, igual que a ti, a mí me sorprende que hayan profesionales, incluso algunos abogados que se autodenominan constitucionalistas, que salgan a oponerse a un proyecto de esta naturaleza. Y la única explicación que tengo es que no quieren que haya cambio en la sociedad ni en la normativa fundamental como es la Constitución, porque la situación actual les favorece, o sea, están cómodos, se sienten bien en esta situación. Y eso es lo que impide que estos sectores acompañen una iniciativa de esta. Pero como la fuerza de la historia, la fuerza de los procesos es más grande que la voluntad de un grupo o de una persona, este proceso ya no lo va a detener ningún sector, sobre todo los que quieren detenerlo, incluso hacerlo retroceder. Muchos de ellos están añorando todavía las épocas de que los trabajadores trabajaban 12 horas diarias o les pagaban con fichas en las tiendas de raya. Esa mentalidad todavía prima en algunos de estos abogados que son los que se han expresado hasta ahora. Ese es el grupo, digamos, más ideológicamente agresivo, porque son los que han salido a atacar y a mentirle a la población, a decir que este proceso es un invento del presidente Bukele para perpetuarse en el poder o para diseñar un modelo dictatorial. Nada más alejado de la verdad, como tú lo has dicho, esto es un proyecto que yo vengo trabajando de muchísimos años. El presidente lo único que ha hecho es darme su aval y depositarme su confianza para que yo lo haga. Pero el proceso lo hemos iniciado con mucho tiempo. Aquí hay una frase muy importante que hay que recordar, que dice que las ideas, igual que las aguas, cuando no fluyen, se pudren. O sea, un agua que queda estancada se hace un charco y después hay ahí contaminación, se pudre. Las ideas igual, como estos sectores no han dejado fluir las ideas, se les ha quedado ahí estancadas. Y eso es lo que estamos viendo. Pero te digo,
los procesos históricos son más importantes y los pueblos son los que deciden. Nosotros vamos a hacer esta gran consulta participativa para escuchar la voz de toda la gente, de todo el pueblo, y apreciamos y ojalá tú puedas apoyarnos y enviar tus propuestas en tu campo para poder incorporarlas. Doctor Ulloa, revisando la hoja de ruta que usted ha diseñado, me parece una apuesta estratégica muy importante el proceso de consulta. Está estructurado por mesas de trabajo, los posibles integrantes, la lista inicial con la que usted pretende desarrollar un primer ejercicio a través de estas mesas de consulta por área, por especialidad y por supuesto, al leerla uno puede sentirse excluido, puede considerar que este es un ejercicio únicamente para abogados constitucionalistas, para profesionales del derecho. ¿Cómo podrán participar organizaciones o personas naturales o personas de esferas profesionales y no profesionales incorporarse a esta gran consulta? Ahí vamos a hacer la diferencia entre los dos términos que tú has usado. El primero, que es una jornada de reflexión de constitucionalista, o sea, de abogados, porque es un tema técnico que tenemos que definirle el perfil para que después viene lo que tú dices, la consulta. O sea, tú no vas a sacar una consulta sin parámetros, porque entonces es como empezar a hablar de cosas que pueden ser incoherencias. Y lo que queremos es que el pueblo y los expertos den su aporte orientado a temas que ya se han planteado, porque si tú ves las 4 mesas, una mesa habla de la parte dogmática, otra mesa habla del sistema político, la otra mesa habla de la parte orgánica y la cuarta mesa habla de los procedimientos. ¿Por qué en esta primera, porque es una sola jornada, de un día además, se ha puesto esos límites y esos alcances? Porque ahí es donde los expertos constitucionalistas van a hacer sus aportes. Cuando eso termine y se saque el producto, entonces tú los lanzas a la consulta ya de toda la población y se le envía a los colegios profesionales, por ejemplo, a los economistas, tendrán mucho que decir, el colegio médico, los ingenieros, todo el mundo tiene mucho que aportar, pero ya le vas a mandar, digamos, encuadrado cuáles son los aportes y a dónde se va a dar, porque si no, perderías la oportunidad de tener una opinión calificada y se te llenaría de un montón de opiniones que no te harían efectivo el trabajo porque se dispersaría demasiado. Si tú acá una pregunta, ¿quiere cambiar la Constitución? Sí. ¿Y en qué la quiere cambiar? Te van a salir 1000 opiniones. Pero tú le dices, mire, vamos a revisar, porque no la estamos cambiando, porque no podemos cambiar la Asamblea Legislativa. Pero nosotros decimos, mire, nosotros queremos hacer un estudio sobre estos temas. Entonces ya le dan los temas. Por ejemplo, yo veo en tu caso que tú puedes aportar muchísimo en por lo menos 2 o 3 mesas. En la parte dogmática, porque tú tienes valoraciones importantes sobre derechos fundamentales, que más que el derecho a la vida, que te la puede quitar un pandillero o un miembro de una organización terrorista. Entonces, proteger la vida es una parte importante de la dogmática constitucional. La seguridad, soy experto en temas de seguridad, entonces tú puedes aportar en ese campo, pero igual puedes aportar en la parte orgánica. Si la Policía Nacional Civil es una entidad que está en la parte orgánica de la Constitución porque fue creada en la reforma del 91. El Ministerio Público, que también se reestructuró en el 91, ahí están las 3 instituciones, las 2 procuradurías y la Fiscalía. ¿Cuántas veces te he escuchado yo a ti decir la Fiscalía debería tal cosa? Y ellos no lo hacen porque no es que la Constitución no lo permite. Pues hay un aporte tuyo para decir, miren, en el tema de la investigación del delito, y ahí van las propuestas. O sea, ya no es una cosa en la que tú vas a mandar una propuesta al aire, no.
van los parámetros. Esa es la primera y única reunión donde solo hay abogados constitucionalistas. El resto es todo el mundo, empresarios, sindicatos, iglesias, universidades, gremiales, profesionales. A todos hay que darles la palabra y que aporten, pero ya les has marcado la cancha, ¿verdad? O sea, puesto el cuadrilátero y decís, miren, no salgamos de aquí, esta es la cancha, estamos jugando fútbol, ¿verdad? Entonces, si tiran para allá, sale y es fuera del lugar. O sea, poner como ciertas reglas básicas para que el debate sea fructífero. No es para excluir a nadie, sino para organizar el debate y que el estudio salga bien. No sé si me explico con ese ejemplo. Doctor, estos sectores que no manejan toda la terminología y la jerga o el conocimiento jurídico, esta comisión, este equipo inter y multidisciplinario llevará estas opiniones de los sindicatos, de la clase trabajadora, de los vendedores por cuenta propia. Ese conocimiento, ese sentimiento lo van a transmitir a la parte técnica. Correctísimo, correcto. Fíjate que cuando uno va a pasar consulta donde un médico, ¿verdad? Si va a pasar una consulta, no sé, de los huesos, va donde ¿cómo se llama? El ortopeda, o si es un problema de la piel, va donde el dermatólogo, o si es del corazón, va donde el cardiólogo, hay especialidades. Y ellos tienen los términos técnicos para darte una opinión o para hacer un diagnóstico. Entonces, por ejemplo, la piel dice, bueno, la dermis, la epidermis. Nosotros vimos la piel, o la gente dice, mira el pellejo, me raspé el pellejo. O sea, hay que traducir del lenguaje popular común al lenguaje técnico. Y al revés, el lenguaje técnico hay que saberlo expresar en el lenguaje común para que se establezca el diálogo. Porque si vos oís hablar a dos médicos, yo me he quedado a veces en el aire cuando los oigo hablar de términos técnicos de su lenguaje. Igual si oís hablar ingenieros, o sea, cada profesión tiene su propio lenguaje técnico. ¿Cuál es lo que lo hace común con todo el lenguaje cotidiano? Cuando ese lenguaje técnico tú lo puedes traducir y la gente te entiende. Porque el médico, cuando le va a explicar al paciente que tiene una calentura, no le va a decir que la infección del bacilococo puesto en el ventríloco, no le va a explicar una cosa así porque no lo va a entender. Le va a decir, mire, tiene una fiebre, una calentura, pues una infección, este es el medicamento. Pero él sí sabe cómo procede, qué bacteria lo produjo, cómo se llevó esa bacteria, es decir, la parte interna técnica. Eso es lo que estamos tratando de hacer acá, que esa primera parte de los constitucionalistas se pueda llegar a un punto de conjunto, de consenso, para cuando se le diga al pueblo y que el pueblo opine, ya no hayan esos problemas, porque hay mucha corriente en el derecho, y sobre todo en el derecho constitucional, que chocan, que están de acuerdo, los positivistas kelsenianos contra los procesalistas de Bobbio, es decir, pero ¿cómo va a llevar ese debate al público? Es irresponsable, pero ahí sí tiene que darse, y cuando haya un consenso, entonces dirá, bueno, mire, esto es para que la gente diga, esta es la norma que a mí me llena mis expectativas, con esto yo puedo sentirme seguro, garantizado, cubierto e incluido en este nuevo pacto social, esta carta magna que se está haciendo. O sea, yo me veo reflejado ahí, pero ya ha habido un debate técnico de los técnicos. El debate con la gente es a otro nivel. Esa es como la parte complicada de este tema. Y por eso los leguleyos que dicen mucha gente, es que estos leguleyos, porque se ponen a discutir públicamente de cosas que son técnicas y que ellos las entienden. No, es que mira que la prescripción o que la anticresis entre dos viene, la gente no te está entendiendo. Es como que los ingenieros te estuvieran hablando de unas fórmulas matemáticas o de la física o la química, nos dejan en la luna.
Cada profesión tiene su propio lenguaje, pero hay un lenguaje común que todos entendemos y ese es el que queremos compartir con el pueblo. Doctor Ulloa, si esta consulta llega a un feliz término a través de esta participación amplia, democrática, ¿será esta la solución para que todos y todas nos sintamos identificados con la Constitución? ¿Será que ahora sí nosotros podemos tener esa identidad de que en esa Constitución está reflejado parte de mi pensamiento, parte de mi esfuerzo en la participación ciudadana? ¿Cree usted, doctor, que podremos lograr este sueño? Por supuesto que no ha sido solo suyo, sino que de muchos hombres y mujeres, algunos ya murieron y otros continúan en el esfuerzo. Exactamente, Ricardo. Ese va a ser el esfuerzo. Que todo el mundo se sienta representado, que todo el mundo se vea reflejado, que además sea real ese reflejo, que no sea una imagen nada más, sino que sea producto de esa participación de todos. Porque fíjate que las constituciones generalmente las han hecho las élites intelectuales, ¿verdad? Que se han reunido y ellos han decidido y ellos han hablado por los pueblos. Así fue la Constitución del 50. Era un abogado, el doctor Galindo Paul, y 3 estudiantes de Derecho, que aún el doctor Galindo Paul todavía no se había graduado, era doctor infieri, le decían. Reinaldo Galindo Paul en los años 50, él fue el presidente de la Asamblea Constituyente de esa época. Y 3 estudiantes de Derecho, de los cuales uno todavía está vivo, que es el doctor Martínez Moreno, los que trabajaron para hacer eso. Pues no le consultaron a la gente, hicieron un trabajo muy bueno, porque te digo, incorporaron lo más actual del debate europeo de esa época, después de la Segunda Guerra Mundial. De la Declaración Universal de Derechos Humanos tomaron el artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, habla de la seguridad social, el derecho humano a la seguridad social. Pues ellos lo incorporaron a la Constitución. Desde 1950 los salvadoreños tenemos derecho a la seguridad social, porque lo pusieron. En el 83 fue igual, fue un grupo de políticos que se definieron como Asamblea Constituyente en el 82, los que redactaron la Constitución, pero estábamos en guerra y la mitad de la población no estaba representada ahí, porque estaban alzados en armas. Hermano, esa Constitución se hizo con un carácter contrainsurgente. Por eso es el artículo 85, que decía que solo los partidos tenían la representación popular, porque decían los constituyentes de esa época que no podían los grupos armados llegar al gobierno, sino que tenían que desarmarse y entrar por la vía de los partidos políticos. Bueno, eso se hizo ya en el 91. A estos grupos que estaban marginados en el 83, se les dio participación en los acuerdos de paz y ahí se hicieron las reformas que ellos proponían, que como la guerra se dio por los fraudes electorales de los 70, que los hacía el Consejo Central de Elecciones de esa época, estos alzados en armas, que ya pudieron hablar, tuvieron participación en los acuerdos de paz, en la reforma del 91, dijeron quiten eso del Consejo Central de Elecciones y se creó el Tribunal Supremo Electoral. Y como habían habido muchas violaciones de derechos humanos del conflicto, se dijo, hay que crear una Procuraduría para la defensa de los derechos humanos. Y como los cuerpos de seguridad eran represivos en la época de la dictadura, la Guardia, la Policía Nacional, la Policía de Hacienda, entonces dijeron, vamos a eliminar todos esos cuerpos de seguridad y se creó la Policía Nacional Civil. Porque antes la policía estaba adscrita al ejército, era parte del Ministerio de Defensa. Entonces se creó como Policía Nacional Civil. O sea, pues que la participación de todos los sectores es importante, porque si dejas uno fuera, que quede excluido, entonces ese sector siempre va a estar descontento y va a estar demandando espacios de representación. Entonces la idea nuestra es por eso hacer esa consulta para que todo el mundo, todos, participen y se sientan representados. Gracias, doctor Félix Ulloa, vicepresidente de la República, por sus declaraciones, por su ampliación y por definirnos estas grandes líneas estratégicas que usted ha diseñado con el equipo de staff
para los próximos meses de trabajo. Al regresar, conoceremos más de la iniciativa del proceso de la consulta de nuestra Constitución de la República de El Salvador. Gracias por continuar con temas y debates en este programa edición especial con el señor vicepresidente de la República de El Salvador, el doctor Félix Ulloa. Doctor Ulloa, en la primera parte del programa usted nos definía estas grandes líneas estratégicas de cómo pretende desarrollar este trabajo consultivo. ¿Cuál es la garantía de que este es un proceso verdadero de consulta y no una validación política del producto a desarrollar y que se pretende entregar en septiembre del año 2021 al presidente de la República, Nayib Bukele? Mira, la garantía está en el que el proceso es un proceso abierto, transparente, participativo, en el que todo el mundo va a tener la oportunidad, y eso le da la garantía de que no es algo que se está cocinando en casa presidencial o se está haciendo conspirativamente en las entrenoches y, como dice, entre madrugones. No, esto es transparente, es que todo el mundo está informado, va a estar informado, y vamos a abrir esa consulta para que todo el mundo participe. Entonces ahí no va a haber cartas escondidas, todas van a estar sobre la mesa y la gente se va a ver reflejada, y esa es la garantía, que el pueblo va a ser el testigo y el actor de este proceso. Doctor, una vez está este documento ya con todos los procesos de validación respectiva, está con toda la participación ciudadana, la técnica para poder proponer este documento y presentarlo al señor presidente de la República, pues uno debe de asumir que si le ha confiado esta tarea es porque él va a generar las condiciones para que dentro de la Asamblea Legislativa del periodo 2021-2024 se revise esta propuesta. ¿Podría explicarle a nuestros televidentes y cibernautas cuál es el proceso ya una vez el documento finalice y cuáles son los posibles escenarios? Bueno, mira, el proceso lo esperamos finalizar, como hemos dicho, en septiembre de 2021. Ese día se le entrega al presidente, esperamos hacerlo para el 15 de septiembre de 2021, para que sea un acto simbólico, y luego el presidente, ya con el documento, pues va a tener que apersonarse a la Asamblea Legislativa, que va a ser electa el 28 de febrero, va a tomar posesión el 1 de mayo, o sea, ya va a ser una asamblea que va a estar en funcionamiento, y ahí él va a tener que solicitar que por lo menos 10 diputados le den iniciativa de ley. Estamos seguros que van a haber más de 10 diputados que le van a dar la iniciativa de ley, y entonces esa pieza entra al debate legislativo. También ahí se va a debatir, y si después del debate y de los informes, porque ahí hay, acordémonos que en la Asamblea hay una comisión de legislación y puntos constitucionales, o sea que esta iniciativa va a pasar directamente a esta comisión, la cual lo va a estudiar, va a dar su informe y después pasará al Pleno, y si el Pleno lo aprueba con 43 votos, ya se convierte en una reforma aprobada. Pero hasta ahí, todavía no tiene efectos legales. Para que pueda entrar en vigencia, va a haber que esperar a que la siguiente asamblea, que se va a elegir en el 2024, la ratifique. Y que para que la ratifique no se necesitan solo 43 votos, se necesitan 56, o sea, una mayoría calificada. O sea, pues que las reformas van a entrar en vigencia si acaso la ratifica la siguiente asamblea, que va a ser electa en el 2024, cuando ya ni el presidente Bukele ni yo vamos a estar en el gobierno, porque nuestro mandato termina en el 2024. Doctor, ¿existe alguna posibilidad de que, a pesar de que usted ha expuesto con claridad que este estudio
y revisión dura aproximadamente entre 11 y 12 meses para entregarlo en septiembre del 2021 al señor presidente Bukele. ¿Qué pasa si se logra encontrar un apoyo político, un apoyo social de diferentes sectores de la vida nacional? ¿Podría incorporarse algún documento o alguna propuesta antes del 30 de abril del 2021 que finaliza el periodo legislativo de la actual Asamblea Legislativa? Por mi parte, no. O sea, primero, no creo que un trabajo serio pueda terminar antes del 30 de abril. Como pareciera que esta asamblea, presentárselo a esta asamblea. O sea, de eso, digamos, desde el punto de vista de la elaboración académica de un documento serio. Pero también está el problema político, que en esta asamblea, por la composición y la aritmética legislativa, ninguna propuesta del presidente o del gobierno en este sentido sería apoyada por las fuerzas políticas que controlan y dominan el quórum legislativo, la mayoría legislativa. Entonces, políticamente no es viable porque los dos partidos mayoritarios no están alineados, digamos, con la línea de pensamiento del presidente. Y en segundo lugar, porque técnicamente un trabajo serio no podría ni presentarse parcialmente en esta asamblea, porque nuestra meta y nuestra línea de trabajo nos lleva un año, o sea, hasta septiembre del próximo año. Doctor Ulloa, ¿qué siente usted como profesional del derecho, como luchador social, tener esta gran oportunidad que se le presenta dentro de las condiciones ahora como vicepresidente de la República de poder lograr uno de sus grandes objetivos de vida, de proyecto profesional, de entregarle una constitución de la República al pueblo salvadoreño que responda a una amplia participación y que cumpla los estándares democráticos? Me siento, además de honrado, me siento con un gran compromiso sobre los hombros. Pero como tú dices, se trata de dejar un legado histórico y pasar por la presidencia de la República de un país es la responsabilidad de dejar una huella, pero una huella positiva. Desgraciadamente, si hacemos una revisión en los últimos gobiernos, las huellas que han quedado y los legados no han sido positivos ni honrosos. Hemos visto lo que han terminado los últimos 3 presidentes de los gobiernos anteriores. Entonces la idea nuestra es hacer de esta responsabilidad y de este cargo delegado por el pueblo salvadoreño en las elecciones una oportunidad para que el pueblo pueda sentirse orgulloso de su gobernante y no humillado, maltratado y avergonzado por lo que le hicieron los gobernantes anteriores. Entonces yo creo que con esa responsabilidad sentimos el peso histórico de dejar un legado honorable y del cual todos nos sintamos orgullosos en el futuro. Doctor, usted me compartía que adicional a todo el amplio proceso de consultas de trabajo en mesas específicas donde se van a llamar a diferentes representantes de la vida nacional, a través del apoyo de la Secretaría de Innovación, ustedes como vicepresidencia estarán poniendo a disposición de la población una plataforma web para que todo aquel que quiera efectuar sus recomendaciones, sus sugerencias, sus aportes, lo pueda hacer de una manera sencilla, práctica, a través de cualquier dispositivo electrónico. Exactamente. Ya tuvimos 2 grandes experiencias de comunicarnos con el pueblo de manera directa, sin intermediarios. La primera fue cuando se hizo la plataforma que el presidente Bukele, en esa época, el ciudadano Bukele, pidió a la población
que le apoyaran para formar su partido político que se llamó Nuevas Ideas. Y según la ley, para que un partido pueda ser autorizado, se necesita recoger 50,000 firmas en 90 días. El presidente dijo que iba a recoger 200,000 firmas en 3 días. Y lo hizo. Y nadie creía. Decían que era imposible, decían los políticos tradicionales, materialmente, por el tiempo que se lleva de ganar el DUI y el rellenarlo. Eso es pura demagogia. Y lo hicimos, y en menos de 72 horas, o sea, en menos de 3 días, se recogieron más de 200,000 firmas, gracias a la tecnología, al trabajo de crear plataformas que facilitan estos trabajos. Después se hizo con el plan de gobierno, el plan Cucatlán. Se dijo que iba a ser el plan más consultado, más participativo. Y todos dijeron que eso es demagogia, es mentira. Hay que andar reuniéndose con todos los sectores y solo eso lleva tiempo y no se va a poder consultar a toda la gente. Se abrió la plataforma y al plan Cucatlán llegaron más, fíjate bien, más de 29,000 propuestas de la gente, de todo tipo, desde tesis doctorales, de proyectos de construcción de hospitales, hasta una simple frase de una señora de allá por Comacarán, no sé, por allá por la Unión, que decía, yo lo que quiero es un hospital regional para niños en la zona oriental. Ese era todo lo que ella pedía. Entonces, como ves, las nuevas tecnologías permiten que los líderes y los gobiernos puedan tener esa comunicación y ese acceso con la población de manera directa, sin la intermediación de grupos o de sectores que a veces en esa intermediación no se representan bien las propuestas que quiere el pueblo o no se ejecutan bien las obras que hace el gobierno. Entonces, lo mejor es el contacto directo. Y eso es lo que queremos hacer aquí, usar la tecnología para, como tú dices, crear una plataforma y que todo el mundo opine y que mande su propuesta. Desde una frase como esa hasta un trabajo de una tesis doctoral sobre algún modelo constitucional o lo que sea, es decir, para todos. Doctor Ulloa, con esta disposición de trabajo, muchas personas comienzan a consultar, a preguntar, los adversarios políticos del gobierno de la República se preguntan, el equipo asesor, el grupo consultivo cercano del señor vicepresidente, ¿estará haciendo gratis este trabajo o tendrán viáticos, honorarios, bonificaciones o prácticamente es un aporte ciudadano de este grupo de hombres y mujeres que le acompañan? Esa pregunta es importante porque el doctor Castillo, Fabio, que es el primero que aceptó la invitación, dijo que lo hacía bajo una condición, que todos los que estuviéramos trabajando en ese equipo lo hiciéramos ad honorem. Pero dijo él, subrayó, ad honorem de verdad, dijo, porque hay muchos que se ponen ad honorem y por debajo les pasan, hacen un contrato, una consultoría, o les dan sobresueldo, o les dan viáticos, o honorarios, dietas. No dijo ni un centavo disfrazado ni de viáticos, ni de honorarios, ni de dietas. Es una actividad patriótica y voluntaria. Y así estamos trabajando y así se va a hacer. ¿Cuánto cuesta este esfuerzo? Porque también reunir mesas de trabajo, eventos como el que se pretende desarrollar de la consulta con los profesionales del derecho, por supuesto que implica costos. ¿Cuál es el presupuesto de la asignación, doctor Ulloa, que la Presidencia de la República le ha asignado? ¿Cuál es la partida presupuestaria o de los fondos asignados al trabajo de la vicepresidencia? Tiene que desarrollar esta consulta. El presupuesto para este trabajo y el presupuesto de la vicepresidencia en la Ley General de Presupuestos es 0.000. No hay $1 de presupuesto para este trabajo y la vicepresidencia no tiene $1 asignado
en la partida presupuestaria. Cualquier requerimiento que yo tengo que hacer para cosas de trabajo en la oficina, desde comprar una taza de café hasta adquirir una computadora para una oficina o un escritorio, tengo que solicitarlo al secretario privado para que el secretario privado lo autorice. Y para este trabajo, de este proyecto de reforma constitucional, no tenemos ni un presupuesto, ni un centavo presupuestado. Si el comité gestor, donde está el doctor Fabio Castillo, decide un día que vamos a tener alguna necesidad de adquirir, no sé, alguna pago de servicio, voy a ponerle que querramos hacer la jornada en un hotel, en ese momento ahí se va a decidir primero si se le pide al Estado, al gobierno, o si se pide como contribución incluso de los mismos miembros que están en la comisión. Nos bolseamos y ponemos para hacer el gasto. No se está pensando en tener ningún presupuesto. De hecho, te lo anticipo, te lo doy como una primicia, que ya aprobamos el reglamento de funcionamiento de ese grupo, del comité ad hoc, dice el decreto. Y no hay una línea que hable ni de financiamiento, ni de presupuesto, ni nada, porque a nadie se le ha ocurrido estar pensando en dinero, sino más bien estar reflexionando, leyendo, instruyéndonos, investigando para hacer los aportes. Y hasta este día no hemos gastado un centavo, ni siquiera en las reuniones que tenemos, porque hasta este día las hemos hecho todas en la casa del doctor Fabio Castillo, y él generosamente nos ha dado su hospitalidad y una taza de café o alguna cuestión que se tome. Así que aquí no hay posibilidades de cobrar, ni por honorarios, ni por dietas, ni por viáticos. Así que es un trabajo realmente voluntario. El equipo de trabajo cercano a su persona, doctor Ulloa, ¿se ha modificado durante el fin de semana o se mantiene? Y si puede darle a conocer a los televidentes y cibernautas quienes le acompañan de manera cercana en este esfuerzo. Mira, por ahora somos 4 por las personas que estamos trabajando. El doctor Fabio Castillo, el doctor Antonio Durán, que es magistrado en el Poder Judicial, en el órgano judicial, el licenciado Adolfo Muñoz, que trabaja conmigo, él es funcionario de la vicepresidencia, y tu servidor. Somos los 4 que estamos trabajando en este momento. Se están invitando y se están consultando otras personas que quieran integrarse, pero la decisión es que no fuéramos más de 5, porque si no ya no se vuelve un comité ejecutivo, sino que se vuelve una asamblea y hay que estar discutiendo. Y la idea, como es trabajo operativo que hay que impulsar, basta con los 5 para empezar a trabajar. Después, las consultas se van a hacer, como lo decíamos, por la vía de la cibernética, de la plataforma, que no cuestan ni un 5. Eso es conectarte, abrir la plataforma, enviar tu propuesta y después a procesarlas. Así que no tenemos en mente crear una burocracia, contratar gente, tener un presupuesto. Nada de eso está en la mente de nosotros. Doctor Ulloa, el sistema de república y las denominadas cláusulas pétreas, si en el proceso de consulta de los diferentes sectores de la vida nacional surgen las propuestas de una posible reforma o modificación en este proceso consultivo, el comité Petit, este comité ejecutivo, le estaría brindando la validación a esa propuesta, o eso no está en discusión, o se mantiene con la posibilidad de conversarlo. No, ni siquiera conversarlo, porque un primer acuerdo que ya se tomó en el comité y que está por escrito es los límites y alcances del estudio. Por eso te decía, la importancia de que haya marcada una cancha. Por ejemplo, ahí se ha dicho, no se va ni a considerar, ni a estudiar, ni mucho menos a proponer la reelección inmediata del presidente. Está descartado. O el sistema republicano. Imagínate que en la consulta haya gente que se le ocurra y diga, mire, ¿y por qué no convertimos El Salvador en una monarquía? Y te llegan 20, 30 propuestas de que hay que elegir un rey, pues así como tiene
España tiene un rey o la reina de Inglaterra, o hagamos una monarquía. Quizás ni se van a considerar, porque ya quedan fuera del estudio. Por eso era importante establecer los límites y alcances del estudio. Entonces hay cláusulas que ya se definieron que no se van a modificar, ni a tocar, ni a considerar en el estudio. Lo mismo que con los derechos fundamentales. No hay ningún derecho que vaya a ser afectado negativamente en este estudio, porque de lo que se trata es de garantizar y promover su respeto y establecer como garantía constitucional que los derechos fundamentales, tanto individuales como los económicos sociales, se van a respetar. Señor vicepresidente, quiero agradecerle el haber aceptado mi invitación, el poder hablar con esta transparencia, con esta claridad que lo ha hecho para nuestros televidentes y cibernautas. La invitación queda abierta para Canal 67 y este programa Temas y Debates con Ricardo Sosa para apoyar este esfuerzo y ayudarle en la difusión del mensaje estratégico de este comité petit y directivo que desarrollará esta amplia consulta nacional. Muchísimas gracias por la oportunidad. Un saludo a tu audiencia y esperamos seguir conversando contigo, Ricardo. Hasta luego. Ha sido el doctor Félix Ulloa, vicepresidente de la República de El Salvador y quien está al frente de este proceso consultivo de la Constitución de la República de El Salvador. Amigos y amigas televidentes y cibernautas, el compromiso de este programa es traerle la versión oficial de la fuente directa, en este caso el señor vicepresidente de la República, a quien agradecemos su participación. Muchas gracias, Dios les bendiga.